Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Vamos a hablar de Sudamérica, de uno de los países más interesantes de la región políticamente, que es Venezuela. Como dije en previos videos, tenemos que la economía venezolana viene mejorando aceleradamente y esto tiene distintos ribetes, distintas características que vamos, justamente a enumerar hoy. Primero vamos a aclarar que obviamente la economía venezolana había colapsado. Entre 2003 y 2021, esta se contrajo un 75%. Así que si bien hubo un crecimiento importante el año pasado de entre el 6 y el 8%, todavía estamos muy lejos de llegar al nivel que tenía ese país en 2013. A pesar de la mejora, también tenemos que hay más o menos un 25% de los venezolanos en situación de pobreza extrema y un 60% de la población vive con inseguridad alimentaria entre moderada y grave. Así que la situación en Venezuela obviamente no es ideal, pero sin embargo viene habiendo un crecimiento económico y más importante, se detuvo la caída. Un punto muy importante de esta recuperación tiene que ver con el fin de la hiperinflación. Ya en enero de 2022 el Banco Central de Venezuela anunció que se habían cumplido 12 meses consecutivos con una tasa de inflación menor al 50%, por lo que ya dejaba de estar en la hiperinflación. En marzo de este año, la inflación mensual había llegado al 1,4%, que era la más baja registrada desde septiembre de 2012. Y en abril pasado, que es la última fecha que hay disponible esos datos, tenemos que la inflación mensual subió hasta el 4,4%, pero si lo comparamos con el año anterior, la mejora es notable, ya que el año anterior había sido el mismo mes, 24,6%. La segunda característica que hay que ver es que aumentó la producción petrolera. Teníamos que desde que llegó Hugo Chávez al poder, por distintos motivos, esta producción había caído. En 1998 la producción era de 3 millones de barriles diarios. Ya para enero del 2019, Venezuela extraía apenas 1.106.000 barriles diarios. Entonces la producción se había reducido a un tercio en 20 años más o menos. Luego Estados Unidos impuso las sanciones, lo que llevó a que la producción llegara apenas a 434.000 barriles al día para noviembre de 2020. Pero ya en 2021, el último semestre, la producción vuelve a crecer, llegando a alrededor de 700.000 barriles diarios, que es una cifra pequeña obviamente, pero el fondo ya fue superado. En tercer lugar tenemos que hablar de los pronósticos del crecimiento económico que hay en Venezuela. Y estos varían muchísimo. Tenemos por un lado el Fondo Monetario que dice que el crecimiento puede llegar a 1,5%, mientras un informe del banco Credit Suisse habla de un crecimiento del 20% este año. Otros prevén un crecimiento moderado de 8%, y hay distintas estimaciones. Ninguno prevé que la economía se vaya a contraer, por lo que dije previamente, ya este momento de contracción ya parece haber sido superado. Una cosa importante es que este crecimiento está muy concentrado en lo que sería las áreas metropolitanas, las áreas más urbanizadas y especialmente en Caracas y sus alrededores, donde realmente se pueden ver estos cambios mucho más grandes que en el resto del país. También tenemos que el abastecimiento se mejoró. Había habido un momento que había una falta intermitente de productos básicos como puede ser el papel sanitario, la harina de maíz o la leche. Pero hoy en día esto ya fue superado y tenemos que el problema ya no es el suministro, sino más bien los altos precios. Tenemos que el 50% de la población venezolana gana menos de $100 al mes, mientras que el otro 30% recibe entre $100 y $300, teniendo en cuenta que la canasta alimentaria mínima está en alrededor de los $350 al mes, por lo que vemos los grandes problemas que afronta una persona en Venezuela normalmente. Después, como algo un poco anecdótico, pero que nos da una indicación de esta nueva etapa económica de Venezuela, tenemos que lo que habían sido los artistas internacionales vuelven a Venezuela. Va a haber shows que habían dejado de existir en ese país durante años. Personas como Cristian Castro o Emanuel ya van a tocar ahí. También estamos hablando de, inclusive venezolanos como José Luis Rodríguez.
vuelven ahí. Y también tenemos que muchas aerolíneas que habían salido del país ya están con miras a regresar. Alrededor de 8 de las 20 que se habían ido probablemente vuelvan a operar en ese país a corto plazo. Así que tenemos, el panorama es bastante malo, hay que decirlo. Una economía que, si bien está creciendo, tiene límites. Por un lado, la cuestión política, la gran división política que hay en ese país, que hacen, bueno, bastante difícil gobernarlo. Por otro lado, también tenemos lo que sería la falta del acceso al mercado internacional de capital. Hoy en día Venezuela no tiene un financiamiento muy grande, prácticamente no existe si vamos al caso, lo que podría detener este crecimiento económico si no se invierte en infraestructura y, bueno, la cuestión productiva, ¿no? También. Por ejemplo, una cuestión básica que es el sector eléctrico, tenemos que le falta muchísima inversión y que hay apagones bastante seguidos en muchos lugares del país. Obviamente, en esa circunstancia la producción no puede mantenerse o no puede crecer inclusive. Algunos dicen que si las condiciones no cambian significativamente, Venezuela puede tardar entre 40 o 50 años en recuperar los niveles que tenía en 2013. Y tenemos que incluso con los números positivos de un 6 u 8% de crecimiento anual, esto sería muy difícil, ¿no? Llegar a ese nivel, porque estamos en un piso muy bajo. Así que bueno, por lo pronto la situación en Venezuela mejoró mucho, tiende a mejorar, pero el problema ahora es el lapso que va a tomar en mejorar, cuánto tiempo va a tardar esa mejora y los límites estructurales, bueno, de la salida de Venezuela a los mercados internacionales y la cuestión de la infraestructura también. Así que bueno, vamos a ver cómo va evolucionando toda esta cuestión y voy a ir trayendo nueva información cuando la haya. Así que les dejo la pregunta. ¿Creen que Venezuela podrá hacer un milagro económico y finalmente recuperarse más rápido de lo que creen los analistas? ¿O por el contrario vamos a ver un lento crecimiento de varias décadas? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo. Además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros canales Hipernada y Ultra Argentina. Nos vemos pronto. Saludos.